Qué bueno es estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo, unidos para escuchar su palabra y que restaure nuestros corazones, que nos renueve, que traiga un renuevo a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser renovados esta noche? Amén, en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en primera carta a los Corintios 1:9. Cuando lo tengan, digan amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya todos listos? Dice la palabra de Dios: fiel es Dios por el cual, repitan conmigo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso, de un tema que habla mucho a nuestras vidas, que tocó de manera maravillosa mi corazón y yo sé que va a tocar también la tuya. ¿Cuántos son llamados en este lugar? Amén, en el nombre de Jesucristo. Yo creo que todos en algún momento en la iglesia, en la cultura de la iglesia, hemos escuchado el término llamado. ¿Cuántos han escuchado ese término? En el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué significa llamado? Según el diccionario Webster, encontramos 59 definiciones diferentes. O sea, hay 59 variaciones de la palabra llamado. Podemos ver que hay una magnitud impresionante de esta palabra. Podemos entender que hay mucho por entender de esta palabra. Pero ¿a qué nos dice la palabra de Dios sobre el llamado? La Biblia nos enseña que es una citación de Dios al hombre. A lo largo de la palabra del Señor podemos ver que es la voz de Dios comisionando al hombre. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén a esto? El primer llamado y el más importante de todos no es llamado a profeta, no es llamado a esto, no es llamado a aquello. Es el llamado a salvación. Cuando no conocíamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no sabíamos de Él, Él nos llamó a salvación. Así que este es el primer llamado y es el llamado más importante de todos los llamados. Diga conmigo, llamados a salvación. Diga, levante su mano conmigo y diga: yo soy llamado a salvación. Pero hay dos tipos de llamado. Hay un llamado general. Este es el llamado de salvación, es para todos. Pero todos somos diferentes también. Entonces hay un llamado específico para ti. Yo no soy igual a ti. Hay un llamado específico para mi vida, pero hay un llamado específico para la tuya también. Amén. Está escrito en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. No es necesario que lo busquen, solo presten mucha atención a lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto es muy importante. No conforme a nuestras obras. No es por lo que yo haga, no es por mis obras, por lo que yo creo que puedo ser salvo, sino lo que dice la palabra del Señor, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, viendo la palabra del Señor, podemos entender que no es por nosotros, sino es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él podemos encontrar salvación. Y ese es el primer llamado, guárdalo en tu corazón. El primer llamado de todos es el llamado a salvación y es el más importante. Ahora yo te invito a que abras tu Biblia en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Es importante que tengas tu Biblia abierta en este tiempo. Vamos a estarla consultando bastante. Cuando lo tengas listo, di amén. ¿Todos listos? Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a empezar, mi amado hermano, esta hermosa historia
una hermosa, una historia muy hermosa, pero que tiene un final un poco extraño, que lo vamos a entender ahorita cuando lleguemos a esta parte. Entonces, ¿quién era Jonás? El nombre Jonás significa paloma de paz. Jonás, nos cuenta la Biblia, que era un profeta, un hombre consagrado a Dios. Él tenía una comunión íntima con el Señor, en ese tiempo llamado Jehová, Dios de Israel. Entonces es muy importante que entendamos esto. Él conocía al Dios con el que hablaba. Él tenía una íntima comunión con Él. Había un conocimiento. Así como tú y yo hablamos, Él hablaba con Dios. En ese tiempo Él era la voz. Dios hablaba al pueblo de Israel a través de Él. Él era el profeta en ese tiempo. En ese tiempo Él fue usado grandemente por Dios. Creo que están en Reyes, Segunda de Reyes. Ahí podemos ver que Él fue el que profetizó la victoria de Jorobán. Pero vamos a iniciar esta historia. ¿Cómo inicia esta historia? Bueno, ya lo leímos. Un día Jehová llamó a Jonás y le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero vamos a entender primero qué era Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Era un imperio enemigo que amenazaba a Israel. Su pueblo era cruel, era violento, y entonces existía una riña. La historia nos dice esto, que existía una riña, existía una pelea entre Israel y Asiria. Y Nínive era parte de esto. Dios había visto la maldad que había en Nínive, el pecado que había ahí. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Jonás se levantó, pero se levantó para huir. Él no quería ir a Nínive. Entonces yo quiero que te pongas en los zapatos de Jonás. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te hablara hoy? Bueno, ponte en su lugar. Mi amado hermano, Dios te habla y te dice: bueno, yo quiero que vayas y le digas a esa persona que te ha hecho tanto mal, que te odia, que a pesar de que tú no le has hecho nada, no has hecho nada en contra de ella, ella te odia, tiene un resentimiento, un rencor, que te quiere ver muerto. Y no te gusta esa persona, siendo sincero, no te gusta esa persona. Lo amas porque lo dice la palabra, pero hay algo, hay una riña. ¿Qué hubieras hecho tú? Y Dios te dice: ve y dile a esa persona que yo la voy a matar, porque es un pecador. ¿Qué hubieras hecho tú? No, yo creo que algunos hubiéramos dicho: pues Señor, me hubieras dicho ayer, ¿no? Yo quiero ir hoy. Voy corriendo a decirle a mi amado hermano: tú te vas a morir porque Dios ha dicho así, que eres un pecador y bla, bla, bla. Entonces me surgió esta duda. Bueno, si Jonás, si Israel era enemigo de Nínive, ¿por qué Jonás huyó entonces? ¿No le hubiera gustado ir a decirle y pregonarles: oye, Jehová está diciendo que los va a destruir? Entonces quédate con esta pregunta: ¿por qué huyó Jonás? ¿Ya te habías preguntado? Yo creo que muchos han leído esta historia. ¿Ya te habías preguntado esto? Bueno, esta historia es como esas películas de Hollywood, que toda la película estás con una intriga, no sabes por qué el héroe se comporta de esa manera, por qué este personaje tiene esa actitud. Debería de haber pasado algo en su pasado que lo transformó de esa manera, pero no entiendes cómo ha llegado ahí. Y entonces llega al final de la película, el tercer acto, el acto final, y hay una revelación, ¿no? Y empiezas a entender el por qué se comportaba así, el por qué reaccionó de esta manera. Pero llegando al final de esta historia, vamos a entender bien esta cuestión. ¿Por qué huyó Jonás de la presencia del Señor? Yo creo que muchos hubiéramos tomado otra actitud ahí, ¿no? Entonces vamos a seguir con la historia. Entonces Jonás, nos dice la Biblia, huyó y encontró un barco que partía hacia Tarsis. Tarsis era una ciudad lejana, muy lejos de Israel. En esa época Israel tenía la creencia de que Dios es el Dios de Israel. ¿Cuántos están conmigo? Entonces ellos creían que Dios es el Dios de Israel. Entonces para ellos Dios no podría estar en otro lugar, ¿no? No podría estar aquí o allá,
porque bueno, él solo habita donde él es invitado, ¿no? Entonces él solo va a estar en Israel. Entonces para él, bueno, voy a huir a Tarsis. Voy a ir a Tarsis, un lugar muy lejano, y voy a escapar de la presencia del Señor. Entonces él llegó, pagó su boleto y el barco partió, lejos de la presencia de Dios. Entonces Jehová, mirando esto, sabemos que Jehová es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente. Él vio esta actitud de Jonás y entonces envió una gran tempestad. Envió una gran tempestad sobre este mar. Entonces los marineros pensaron que iban a morir, que el barco se iba a partir en dos. ¿Están conmigo? Que el barco se iba a partir en dos, nos vamos a morir. Entonces imagínate en esa situación, ponte en sus zapatos. No, rezaron a todos los dioses, hicieron todo tipo de rituales, intentaron de todo, echaron sus pertenencias al agua, hicieron de todo, pero no lograban hacer nada, no lograban que se calmara el mar, no lograban controlar el barco en esa situación. Entonces mientras todo esto estaba pasando, imagínate esa tempestad al punto de casi destruir un barco. Mientras todo esto pasaba, Jonás descendió poco a poco al interior del barco y se echó a dormir. Imagínate, ¿quién se duerme en una situación así? ¿Quién está dormido en medio de una tempestad así? Ay, Señor. Entonces puedo encontrar una similitud con nuestras vidas. Y aquí viene el primer punto, y es huir del llamado. Diga conmigo, huir del llamado. Entonces, ¿cuál es la similitud con nuestras vidas? Cuando nosotros escapamos del llamado de nuestro Señor Jesucristo, poco a poco, así como Él descendía esa escalera al interior del barco, poco a poco nos desanimamos, poco a poco mengua nuestra fe, poco a poco dejamos de creer en las promesas del Señor, y finalmente llega el punto en que dormimos. Y esto es una similitud de una muerte espiritual también. Morimos espiritualmente, nos dormimos. Y cuando un muerto no hace nada, un muerto es inofensivo, es inefectivo, no tiene un efecto, no tiene una relevancia, simplemente no hace nada. Entonces, cuando nos alejamos de la presencia del Señor, nos desanimamos, rechazamos el llamado que el Señor nos dio un día, una promesa maravillosa. Empezamos a dejarlo de lado y se desanima nuestra alma, nuestro corazón se empieza a corromper y dormimos. Tú y yo fuimos diseñados, cada parte de tu ser, cada parte de lo que tú eres, tus oídos, tus ojos, todo fue diseñado para Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Tus oídos fueron diseñados para escuchar la voz de nuestro Creador. Tu cuerpo fue diseñado para estar en comunión con Él. Entonces, si yo fui diseñado para esto, si trato de hacer otra cosa, no voy a servir. Entonces encuentro una frase muy hermosa, ¿no? Y es que si no vivimos para servir a Dios, no servimos para vivir. Amén. Si no vivimos para servir a nuestro Dios, no servimos para vivir. No hay vida si no está el Señor Jesús. Entonces, siguiendo la historia, vino el capitán y habló a Jonás y le dijo: despiértate, dormilón. Ay, Señor, como en una tempestad estás dormido. Despiértate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga compasión de nosotros. Ya estaban tan desesperados que dijeron: bueno, échale lo que sea, ya, vamos, clama a tu Dios y tal vez Él va a tener compasión de nosotros y nos va a salvar. Entonces todos echaron suerte a ver quién era el culpable, y la suerte justo cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Ay, Señor, hasta la suerte. Y entonces ellos se preguntaron, lo vieron y le dijeron: bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Mi hermano, el primer paso, mirando esta situación, el primer paso para que tú puedas cambiar es despertar. Diga conmigo: despertar. Entonces el primer paso para cambiar es despertar. Dice la Biblia en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes,
Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Y esto nos lleva al segundo punto, y es arrepentimiento. Diga conmigo fuerte: arrepentimiento. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Abra su Biblia y vamos a leer todos juntos con voz fuerte y audible. Y dice la palabra. ¿Ya todos listos? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Amén. Entonces vemos que Jonás se presenta a ellos y presenta al Dios Todopoderoso. Les dice: bueno, yo soy hebreo, yo soy Jonás, temo a Jehová, el Todopoderoso, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquí vino un punto muy importante. Jonás reconoció. El reconocer es muy importante. El humillarte y decir: reconozco mis errores y reconozco a mi Dios Todopoderoso. Jonás reconoció que todo lo que estaba pasando era por su culpa. Todo lo que les estaba pasando era por su culpa. Y les dijo: échenme al mar. Él aceptó su castigo, él aceptó su disciplina. Y el mar se va a calmar. Y ellos tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y entonces el mar se calmó. Y entonces al ver esto, ellos entendieron y temieron de gran manera a Jehová. Ellos reconocieron el poderío de Jehová. Ellos vieron evidencia física de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así como Jonás, nosotros debemos ser humildes y reconocer nuestros errores, confesarlos. Eso es muy importante. Dice la palabra que debemos confesar nuestros errores al Señor y arrepentirnos. De hecho, no tener remordimiento. Tenemos que tener un arrepentimiento, un dolor provocado por nuestra conciencia. El Espíritu Santo toca y provoca ese dolor, y sabemos que nos hemos equivocado y nos humillamos, nos arrepentimos y pedimos perdón. Volvemos atrás del mal que habíamos cometido. ¿Cuál fue el mal que cometió Jonás? Él huyó de la presencia del Señor. Mi hermano, él tal cual no cometió un pecado así horrible que tú digas: no, él mató a alguien, él hizo eso. Él simplemente huyó de la presencia del Señor. Para que veas la gravedad. Un simple acto puede transformar muchas cosas y pueden volver a muchas vidas. Un simple acto como huir de lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando hacemos esto, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la disciplina. Diga conmigo: disciplina. Entonces, después del error, después de que reconocimos, pues ahí viene una disciplina, ahí viene una corrección. Jehová va a disciplinar a Jonás. Jehová envió un gran pez que se tragó a Jonás y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y Jonás dentro del pez, imagínate la situación, aterrorizado por estar casi muriendo ahogado en medio de una tormenta, y que venga un pez gigante y te coma. Ay, Señor, ay, Señor. Y entonces dentro de ese pez, del vientre de ese pez, Jonás oró a Jehová y hubo una renovación del llamado de Jonás. Ahí hubo una transformación. Cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos nuestros errores y aceptamos la disciplina que Dios tiene para nosotros, hay una renovación de nuestro llamado. Jehová lo llamó nuevamente. Aquí viene la renovación. Y le dijo que fuera a Nínive una vez más a proclamar el mensaje que le había de dar. Después del arrepentimiento hay un proceso de disciplina. Como nos comentaba el pastor, una anécdota de la oveja. Cuando escapa, el pastor la encuentra y le rompe una patita, ¿verdad? Se la disloca o la rompe. ¿Pero para qué es esto? Es para que no vuelva a escapar. Entonces podemos ver que Dios nos disciplina. Somos sus hijos. Nos arrepentimos, pedimos perdón,
Pero si no hay una disciplina en nuestras vidas, vamos a cometer el mismo error una y otra vez, porque parece que no hay una consecuencia de nuestros pecados, no hay una consecuencia del huir del llamado del Señor, de rechazarlo. Entonces, si no hay una disciplina, no hay una verdadera transformación. Volvemos una y otra vez en un bucle de errores y volvemos a caer en lo mismo, una y otra vez. Así que yo te invito a que aceptes la disciplina de nuestro Señor Jesucristo. Si en algún momento has rechazado el llamado que el Señor ha puesto en tus manos, acepta tus errores y acepta la corrección, porque va a ser para mejor. Va a ser para mejor en tu vida y no vas a caer otra vez en ese mismo error. Te va a doler. Yo creo que duele mucho que te disloquen o te rompan algo, ¿verdad? Pero va a servir, va a servir. Créanme, mis hermanos, va a servir. Un padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige para que vaya por buen camino. Así es Dios, nuestro Padre Celestial, con nosotros. Y esto nos lleva al siguiente punto: la renovación del llamado. Diga conmigo, renovación del llamado. Seguimos con la historia. Después de que Jonás habló con Dios, el pez lo vomitó. Después de que hubo una oración, después de que hubo una disciplina, una transformación, Jehová hizo que el pez lo vomitara. Y finalmente Jonás obedeció a Jehová y fue a Nínive. Y llegando a Nínive pregonó lo que Dios le había encomendado. Y decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Imagínate la alegría con lo que le decía, ¿no? Imagínate, llegaba y dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Ahí fue con ímpetu, fue con obediencia. Y los habitantes de Nínive, al oír esto, se arrepintieron de su mal. Y aquí viene algo increíble, algo impresionante, mi amado hermano. Decretaron ayuno y se vistieron de cilicio. Incluso el rey de Nínive, al escuchar esto, también se arrepintió. Y al ver Dios que ellos se habían vuelto de su mal, que había un arrepentimiento genuino en sus corazones, en toda una ciudad. Imagínate esto. El Señor también, aquí dice la palabra de Dios, ojo, esto lo dice la palabra de Dios. También Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden observar este maravilloso milagro? Mi amado hermano, es impresionante la obra de Dios, la obra que Dios hace a través de nosotros cuando nosotros finalmente obedecemos nuestro llamado. Imagínate que una ciudad entera corrupta, llena de ladrones, llena de gente violenta, cruel, que no le importa robar, que no tiene conciencia, una ciudad entera, enorme, gigante, se arrepintiera, todos unánimes se arrepintieran. Esto es algo increíble. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de la magnitud, de la manera en que Dios nos usa. Somos simples instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando aceptamos su llamado, el Señor hace cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Levanta tu mano conmigo y di conmigo así, repite fuerte: Padre Celestial, yo acepto el llamado que tú tienes para mí. Quiero oír tu voz y obedecerla. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿se acuerdan que hablé que esto era más o menos narrado de una manera que una película? Y hay una duda, y quedamos con esa duda. ¿Y cuál era? ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó Jonás? Y esto lo vamos a leer ahora. Abra su Biblia en Jonás, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y pónganse sobre sus pies. Vamos a leer este versículo juntos. No, solamente el 1 y el 2. ¿Listos? Dice la palabra: pero Jonás se quedó muy disgustado. Él se enojó de ver que Dios se arrepintió de destruir Nínive. Y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por esto me apresuré
a huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo quiero que lo leamos todos juntos una vez más y a voz fuerte. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de nuestro Jesucristo? Mi amado, aquí está la respuesta. Jonás, al principio lo especificamos, Jonás era un hombre de comunión con Dios. Jonás conocía a Dios, tenía una intimidad con él. Entonces él lo conocía tanto que él dijo: no, pues yo para qué voy a ir, voy a ser de tonto, porque voy a ir, voy a pregonar y se van a arrepentir y Dios no los va a destruir. Y lo que él deseaba en su corazón era ver a Nínive destruida. Había un cierto rencor en el corazón de Jonás sobre este lugar, pero lo que me impresiona es lo que dice de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes y no hemos escuchado la voz de Dios llamándonos? Y Él ha sido misericordioso con nosotros. Aquí lo estamos viendo, mi hermano. Aquí lo estamos viendo. La Biblia nos lo dice. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda y nos hemos echado a dormir mientras otros sufren en la tormenta? Ojo con esto, otros van a pagar por tus errores. Si tú huyes de tu llamado, hay gente a tu alrededor que va a sufrir por culpa tuya. Hay gente que va a sufrir porque está rechazando el llamado que Dios ha puesto en tus manos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestras decisiones afectan otras vidas. Nuestros errores también los pagan los que están a nuestro alrededor. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Hay mucha gente que necesita escuchar que hay un Salvador, que hay una solución, que a pesar de sus errores, de cuán o cuán poco pecadores sean, lo más terrible del mundo, hay una solución, y esa solución es Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojos, levanta tu mano conmigo y yo quiero que hagas esta oración conmigo y dile: Padre Celestial, perdóname, Señor, si he huido de tu llamado, si he rechazado tu voz. Yo sé, Padre Celestial, que tú me has llamado con un llamado especial.